Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Hablando con Vos, el podcast para aprender español. Yo soy Gaia y el título del podcast de hoy es ¿Un viejo amigo o un amigo viejo? Las dos expresiones son correctas y las dos expresiones tienen significados diferentes. Hoy vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un viejo amigo y un amigo viejo? La diferencia es la posición del adjetivo. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre eso, sobre la posición del adjetivo. Porque la mayoría de las veces en español el adjetivo va después del sustantivo. Yo puedo decir una chica linda, un perro chiquito, una mesa blanca. En la mayoría de los casos, el adjetivo va después del sustantivo. Pero con determinados adjetivos, puedo poner el adjetivo antes o después y eso cambia el significado del adjetivo, ¿sí? Hoy vamos a ver algunos ejemplos de eso. Vamos a empezar con la palabra viejo. Viejo significa old en inglés. Entonces, si yo digo un amigo viejo, significa que mi amigo tiene muchos años. Mi amigo tiene 70 años, 80 años. Pero si digo un viejo amigo, significa que somos amigos hace muchos años. Podemos decir que la amistad es vieja, ¿sí? Entonces, un amigo viejo, mi amigo tiene muchos años. Un viejo amigo, nuestra amistad tiene muchos años. Vamos a ver otros ejemplos. Otro ejemplo pasa con el adjetivo grande. No es lo mismo decir una gran ciudad que una ciudad grande. Y prestemos atención que grande cuando va antes, digo gran, se acorta. Entonces, una ciudad grande es una ciudad de gran tamaño. Buenos Aires es una ciudad grande. Es extensa. Tiene muchos kilómetros cuadrados. Pero si digo una gran ciudad, estoy hablando de la importancia o el prestigio. Coincidentemente, Buenos Aires también es una gran ciudad, en mi opinión. Significa que para mí Buenos Aires es muy importante, tiene mucho prestigio, tiene mucha calidad, por decir de una manera. ¿Sí? Tiene mucha historia, mucha cultura. Podemos pensar, bueno, ahora no se me ocurre. A ver, por ejemplo, podemos decir, no sé, Luxemburgo, el país, es un gran país. Porque es muy importante culturalmente, históricamente. Pero no es un país grande. Rusia es un país grande. Y también es un gran país, Rusia. ¿Sí? Entonces, para recapitular, gran país, un país importante. País grande, un país extenso, físicamente grande. Próximo adjetivo, pobre. No es lo mismo una pobre mujer que una mujer pobre. Una mujer pobre significa una mujer sin dinero, una mujer en una situación económica o financiera complicada. Puedo decir la mujer pobre no tiene para comer, por pensar un ejemplo tonto, ¿sí? En cambio, cuando digo una pobre mujer, yo estoy expresando lástima con ese pobre. Estoy expresando lástima o compasión. No estoy hablando de su situación económica o financiera. Por ejemplo, digo, la pobre mujer perdió a su hijo. Ahí yo estoy expresando lástima o compasión por la situación difícil de esa mujer. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la diferencia entre mujer pobre, pobre mujer. Vamos a ver uno más. Otro es lo que sucede con nuevo. No es lo mismo decir un teléfono nuevo que un nuevo teléfono. ¿Sí? Yo puedo decir, yo tengo un teléfono nuevo. Significa que lo compré.
recién, que es completamente nuevo, que nunca nadie antes usó ese teléfono. Un teléfono nuevo, ¿sí? Pero si yo digo, tengo un nuevo teléfono, significa que es nuevo para mí. Ese teléfono es nuevo para mí. Tal vez el teléfono antes era de mi hermano, por ejemplo, y mi hermano me dio ese teléfono. El teléfono es usado, pero es nuevo para mí. Entonces tengo un nuevo teléfono, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre un nuevo teléfono, nuevo para mí, o un teléfono nuevo. Nunca nadie antes usó ese teléfono, ¿sí? Otro ejemplo puede pasar con el adjetivo bueno. Yo puedo tener un buen amigo y un amigo bueno. De nuevo, como con grande, gran, acá bueno, si va antes, digo buen. Un amigo bueno significa que es una buena persona. Yo tengo un amigo bueno. Él es una buena persona. Si yo tengo un buen amigo, él es bueno como amigo, ¿sí? Entonces, un amigo bueno es buena persona. Siempre hace cosas buenas por los demás. Un buen amigo, él es bueno como amigo y entonces siempre hace cosas buenas por nuestra amistad. Ahí la diferencia es un poco más sutil, pero hay una diferencia, ¿sí? Y finalmente, el último ejemplo que vamos a ver es con el adjetivo único. Yo puedo hablar de una única oportunidad y una oportunidad única. ¿Qué significa en cada caso el adjetivo única? Bueno, si yo tengo una única oportunidad, significa que tengo un solo intento. Por ejemplo, para aprobar el examen tengo una única oportunidad. Puedo rendir el examen una sola vez. Si apruebo, paso el examen. No apruebo, no paso. Entonces, una única oportunidad, una vez. Una oportunidad única significa que es una oportunidad que es una vez en la vida, podemos decir. Es una oportunidad increíble. Si me ofrecen viajar a Europa para una beca de la universidad, por ejemplo, eso es una oportunidad única. Estudiar en Europa es una oportunidad única. Sí, entonces esa es la diferencia entre una única oportunidad, un intento, y una oportunidad única, una oportunidad increíble. Bueno, entonces esos son todos los ejemplos que vimos hoy. Vamos a repasar los ejemplos que vimos hoy. Teníamos un viejo amigo, la amistad tiene muchos años. Un amigo viejo, mi amigo, tiene muchos años. Una gran ciudad, la ciudad es muy importante. Una ciudad grande, la ciudad es extensa, físicamente grande. Una pobre mujer, siento lástima por esa mujer. Una mujer pobre, esa mujer no tiene dinero. Un nuevo teléfono, nuevo para mí, un teléfono nuevo. Nunca nadie antes usó ese teléfono. Un buen amigo, una persona buena como amigo. Un amigo bueno, una buena persona. Una única oportunidad, un intento. Una oportunidad única, una oportunidad increíble. Excelente. Bueno, entonces, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que haya sido útil y pónganme en los comentarios qué les pareció, si conocen otros adjetivos que también funcionen de esta manera, y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.